¿Qué tal? Un saludo, espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy vamos a hablar de las propiedades periódicas. Son propiedades que tienen una amplia relación con la carga nuclear efectiva, que ya hemos explicado en un video anterior. De hecho, en ese video, al final se les pide que realicen una tarea para ejercitar lo aprendido en cómo calcular la carga nuclear efectiva, pero también para obtener valores que nos van a ser muy útiles a lo largo de esta clase. Las propiedades periódicas tienen una gran relevancia, no solo porque nos permiten ver las similitudes y diferencias entre los elementos y entender por qué los clasificaron así en la tabla periódica. También nos dan mucha información acerca de la reactividad química y la estructura. Quizás en cursos introductorios o anteriores ya se han mencionado estas propiedades periódicas. Sin embargo, hoy, con las herramientas con las que ya contamos, vamos a profundizar un poco más en el estudio de estas propiedades. Espero que el video sea de utilidad y quedan abiertos los comentarios y los medios de comunicación para expresar dudas y aclaraciones al respecto. Bien, las propiedades periódicas es un tema que quizá ya lo revisaron o lo han revisado durante varios cursos, pero vamos a intentar profundizar un poquito más. Vamos a retomar lo que vimos en la última parte de la presentación de carga nuclear efectiva. Habíamos mencionado que estos valores que se calculan pues tienen cierta relación o conexión con la periodicidad. Allí al final del video se dejó una tarea que consistía en calcular la carga nuclear efectiva para el electrón más externo de los elementos que conforman el periodo 3, que ahí están. Si hicieron su tarea, pues ahorita pueden corroborar sus valores. ¿Sí? Aquí están. Lo que podemos notar inmediatamente es que al aumentar, más bien, al ir avanzando en el periodo, desde el sodio hasta el argón, pues esta carga nuclear efectiva del electrón más externo va aumentando. ¿Sí? ¿Esto por qué se da? Bueno, porque al ir avanzando en el periodo, estamos aumentando un protón al núcleo, es decir, aumenta en una unidad entera la carga nuclear. Sin embargo, también se añade un electrón en la misma capa más externa, pero no contribuye más que en 0.35 a la constante de apantallamiento. Entonces realmente estamos aumentando una carga positiva, pero a la vez por el apantallamiento estamos disminuyendo en 0.35 esa carga que se está agregando, pero al final de cuentas hay un aumento en la carga efectiva, ¿sí? Y es lo que podemos corroborar en estos valores, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a intentar introducir las propiedades periódicas a partir del análisis de estos valores de la carga nuclear efectiva para los electrones más externos. Entonces, estos electrones son los que determinan, digamos, la frontera del átomo. Si quisiéramos dibujar un átomo y decir hasta dónde llega, pues ese límite lo va a, digamos, a dibujar, lo va a imponer el electrón que esté más externo, el que esté más, digamos, más hacia afuera del átomo, ¿sí? Entonces, todos los elementos que estuvimos o vamos a revisar son precisamente elementos del periodo 3. Entonces aquí retomo al elemento sodio con su carga nuclear efectiva, insisto, del electrón más externo, y es de 2.2. Ok, ¿qué quiere decir esto? Bueno, tenemos el núcleo del átomo, cual sea, en este caso sodio, y esta carga nuclear efectiva de 2.2 me está indicando que el electrón más externo va a verse atraído por este núcleo con una fuerza equivalente o proporcional, mejor dicho, a 2.2 protones, ¿sí? Y entonces esa atracción es la necesaria o la suficiente para que este núcleo atraiga el electrón hasta esta posición, ¿sí?
Vamos a pensar ahorita de manera muy simple. Sabemos que las regiones donde se encuentran los electrones están descritas por los orbitales y son algo complejas de entender o de dibujar. Ahorita vamos a pensar muy simple, quizás les recuerde el átomo de Bohr, pero es simplemente para ilustrar, ¿sí? Entonces, tenemos ya al electrón a esta distancia del núcleo. ¿Por qué? Porque fue la distancia a la cual lo pudo atraer esta carga nuclear efectiva, ¿sí? Y entonces, ahí el electrón va a estar moviéndose, pero a la vez, como es el electrón más externo, va a estar determinando la frontera de ese átomo, del átomo de sodio. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos con un elemento más adelante, que es el fósforo. El fósforo, su electrón más externo, ya está sintiendo, por así decirlo, una carga nuclear efectiva de 4.8, algo ya considerablemente mayor que en el sodio. Quiere decir que ese electrón del fósforo va a estar más atraído hacia el núcleo y por lo tanto lo esperamos que esté más cerca del núcleo por esa atracción. Como es el electrón más externo también, pues va a estar moviéndose a esa distancia, pero a la vez va a estar determinando esta frontera, este tamaño, el límite del átomo de fósforo. En la línea roja representaba el límite del sodio, ahora en azul presentamos el límite del fósforo. Por último, retomamos el valor para el argón, que es de 6,75, y como hemos platicado, esperamos que el electrón esté todavía más atraído al núcleo, y como es el electrón más externo, pues la frontera la va a determinar este electrón, ¿sí? Y es esta frontera en verde, ¿de acuerdo? Entonces, noten que sin querer estamos ya describiendo algo interesante de los átomos, que es el tamaño. Al parecer, el átomo de sodio es más grande que el de fósforo, que a su vez es más grande que el del argón. ¿Y todo eso por qué? Por simplemente analizar los valores de carga nuclear efectiva del electrón más externo, ¿sí? Y esto nos da pie para introducir esta primer propiedad periódica, que es el radio atómico. Vamos a revisar algunas definiciones y precisiones, ¿sí? Primero, pensando en cosas muy simples, si los átomos fueran esferas sólidas, como los de Dalton, ya nos regresamos al modelo de Dalton, nos regresamos muy atrás, pero bueno, sería muy sencillo determinar el radio, pues sí, simplemente dibujo a mi átomo, que es como una esfera, y medir o calcular el diámetro sería, el diámetro o el radio sería bastante sencillo. Ya sabemos qué es el radio para una figura como esta. Sin embargo, con el modelo atómico que ya trabajamos, actual, no podemos determinar la posición más lejana o la frontera que establece el electrón, ¿sí? Es decir, aquí en este modelo puede decir, aquí está el electrón girando alrededor y ahí jamás cambia de posición. Y la realidad o nuestro modelo nos predice otra cosa, ¿sí? Recuérdense, estas son las gráficas de la parte radial, ¿sí? Y cuando elevamos al cuadrado estas funciones y las multiplicamos por 4pi r cuadrada, nos resulta las funciones de distribución radial, que nos dicen más o menos la probabilidad de encontrar al electrón a cierta distancia del núcleo. Esto ya lo hemos revisado. Lo que quiero retomar ahora es de que todas las funciones radiales son asintóticas a cero, ¿sí? Por más que aumente r, el valor de cualquier función nunca va a ser igual a cero. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica azul, que es la de la 1S, pareciera que es igual a cero aquí, pero no. Está muy cercana a cero, pero jamás llega a ser cero. Son asintóticas. Evidentemente, si lo elevamos al cuadrado, pues lo van a seguir siendo funciones asintóticas, ¿sí? Entonces, decir hasta dónde llega el átomo, pues es imposible, porque siempre hay una posibilidad o probabilidad
por muy mínima, de que el electrón esté muy lejos del núcleo, ¿sí? Y muy lejos me estoy refiriendo incluso a distancias no atómicas, sino moleculares o incluso eh, a escalas de la medida de los seres humanos o incluso escalas astronómicas. ¿Por qué? Porque esta función pues nunca se hace cero, ¿sí? Entonces no es tan sencillo medir la distancia del núcleo hacia el electrón más externo, porque el electrón más externo puede estar en uno u otro sitio, ¿de acuerdo? Entonces no es tan fácil con este modelo actual. Entonces, ¿cómo le hacemos para determinar radios atómicos? Porque hay tablas periódicas, aplicaciones, en internet, en libros, tablas con estos valores ya reportados. ¿Cómo le hacemos? Bueno, hay elementos cuyos átomos forman moléculas diatómicas. O bueno, moléculas pueden ser diatómicas, triatómicas o poliatómicas. ¿Sí? El chiste es que son elementos cuyos átomos se pueden unir entre ellos mismos. Hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre, cloro, etc. Y en estos casos podemos determinar a través de algunas técnicas que no voy a detallar ahora, pero se puede medir la distancia internuclear entre los átomos enlazados, ¿sí? Es decir, supongan que esta es una molécula diatómica de nitrógeno, de lo que sea, ¿sí? Entonces yo puedo ubicar el núcleo o medir o observar el núcleo de un átomo aquí, el núcleo del otro átomo en esta posición, y puedo medir la distancia entre los dos núcleos, ¿sí? Y entonces esa distancia que estoy midiendo aquí, justamente, pues correspondería, si lo observan, a 2 radios atómicos, porque de este núcleo al punto, digamos, de unión entre los dos átomos, equivaldría a un radio o al radio de este primer átomo. De igual manera, de este punto de unión entre los dos átomos hacia su núcleo, pues correspondería aproximadamente al radio de este segundo átomo, ¿sí? Y entonces, si quiero calcular el radio de estos átomos, simplemente es obtener esta medida y dividirla entre 2, ¿sí? O, lo que es lo mismo, decir, esta distancia completa corresponde al doble del radio atómico. Como generalmente las sustancias, sustancias o elementos que forman moléculas lo hacen a través de enlaces covalentes, también a este radio se le llama radio covalente, ¿sí? Y se reporta como radio atómico de estos elementos que tienen esta cualidad de formar moléculas con átomos del mismo elemento, ¿sí? Ahora, para los elementos que no forman moléculas, ¿cómo le hacemos? Bueno, generalmente, si no forman moléculas, forman estructuras reticulares, es decir, redes. Y en estas redes también es posible ubicar los núcleos y medir la distancia internuclear. Aquí estoy representando apenas un fragmento muy pequeñito de esa red. Supongan que este cubo, formado por 8 átomos del mismo elemento, pues se repite hacia todos lados y así estaríamos formando la red. Bueno, una vez localizada o determinada la red, se puede medir la distancia entre los núcleos de 2 átomos contiguos o juntos y también la mitad de esa distancia internuclear pues corresponderá al radio atómico del elemento. Generalmente los elementos que hacen o que forman este tipo de estructuras pues son los metales, y también a ese radio atómico que se determina de esta manera también se le conoce como radio metálico, ¿sí? Aquí esta distancia corresponde a 2 veces el radio metálico. Ajá. Desde este núcleo hasta la frontera es un radio metálico, y desde esta frontera hasta el otro núcleo es el segundo.
Entonces, una vez que ya retomamos estos conceptos y sabemos cómo se determinan, retomamos lo que ya observamos al analizar la carga nuclear efectiva. En principio, nos permite predecir que el tamaño del átomo, lo cual tiene que ver directamente con el radio atómico, pues si un átomo es más grande, por lógica, su radio atómico va a ser más grande. Y este radio o este tamaño va a disminuir conforme se avanza en el periodo. ¿Sí? Ven, avanzamos en el periodo y aumenta la carga nuclear efectiva. Y si aumenta la carga nuclear efectiva, el tamaño del átomo se va haciendo menor o el radio atómico se va haciendo menor. Esto es lo que uno esperaría o lo que podemos concluir al analizar esta relación entre la carga nuclear efectiva del electrón más externo y el tamaño de los átomos o el radio atómico. ¿Sí? La pregunta es, ¿será cierto que esto ocurra para la tendencia del radio atómico, pero ya de los valores reales, digamos, para esta propiedad? Vamos a revisar algunos ejemplos. ¿Sí? A continuación les muestro datos seleccionados para los bloques S y P nada más. ¿Sí? Entonces, vean, tenemos al periodo, este es el periodo 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y vean que efectivamente observamos la tendencia. Al ir avanzando en el periodo, ¿sí? Pues el tamaño de los átomos se va haciendo más pequeño. Vean, del litio de 152 va disminuyendo, 111, 88, 77, 75, 73 y 71. Y disminuye el tamaño, de acuerdo con lo que habíamos analizado. Y se observan en los demás periodos también, 186, 160, 143, 117, 110, 104, 99. Y todo está de acuerdo a lo que ya habíamos hecho. Entonces parece ser que el análisis de la carga nuclear efectiva pues nos permite, pues quizás no predecir, pero sí anticiparnos a esta tendencia que pues hemos aprendido desde que nos enseñan por primera vez las propiedades periódicas. En un mismo periodo, el radio aún disminuye a medida que se avanza en el mismo periodo o de izquierda a derecha, o también otra forma de decirles de que aumenta de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces vean que los valores pues nos muestran que el análisis con la carga nuclear efectiva o hay una correlación directa con la carga nuclear efectiva. ¿Sí? Repasamos rápidamente en una misma familia o en un mismo grupo, al descender, al bajar en la familia, pues el radio va a ser más grande, va a ser mayor. ¿Esto por qué? Bueno, porque al disminuir o al bajar en las familias estamos cambiando de periodo o estamos aumentando el número cuántico principal, y quiere decir ahí que los electrones de las capas más externas pues se encuentran en orbitales cada vez más externos efectivamente, con lo que se espera que el átomo sea más grande o el radio sea más grande. ¿Sí? Esto es para el bloque S y P. Hay algunas sorpresas en el bloque D, si lo gustan ustedes buscar los datos y ver lo que sucede allí con los datos, se van a dar cuenta de algunas sorpresas y esas, digamos, anomalías o cuestiones que uno no esperaba respecto a la tendencia dependen de algunos fenómenos que por ahora no nos conciernen de manera estricta a nuestra materia. ¿Sí? Vamos a revisar ejemplos simplemente de los bloques S y P. ¿De acuerdo? Muy bien. Una siguiente propiedad periódica es la energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? Bueno, es una energía que está involucrada en este siguiente proceso. ¿Sí? Tenemos a un elemento en estado gaseoso y en forma atómica, ¿sí? No en moléculas. Directamente ya está atomizado y está en fase gas. Y lo que queremos hacer es retirarle un electrón de manera que se forme un catión
un ion positivo y también quede en fase gaseosa. ¿Sí? Para hacer esto, pues va a costar energía. ¿Cuánta energía o cuál energía? Justamente la energía de ionización. Entonces, recordamos a nuestros tres elementos ejemplo que nos están sirviendo en esta presentación: sodio, fósforo y argón. ¿Sí? Vean que el electrón del sodio resiente una fuerza o una atracción de 2.2 protones, equivalente a ello. El fósforo de 4.8 y el argón de 6.75. Entonces, la pregunta aquí es, ¿para cuál de estos elementos uno esperaría que la energía de ionización fuera mayor? Es decir, ¿a qué elemento me va a costar más trabajo retirarle el electrón? La respuesta lógica es, pues aquel elemento que tenga una mayor atracción con su electrón o que lo tenga, digamos, atraído con mayor fuerza, es al que te va a costar más trabajo retirarle el electrón. En este caso sería al argón, que tiene, digamos, la mayor carga nuclear efectiva y por lo tanto esperamos que tenga la mayor fuerza de atracción. Después seguiría el fósforo y al final el sodio, que en otras palabras podríamos decir que al sodio es al elemento que es más fácil retirarle este electrón porque la carga nuclear efectiva o la fuerza de atracción es proporcional solamente a 2.2 protones. Dicho esto, podemos plantear esta hipótesis, ¿sí? Que la primera energía de ionización del sodio es la más pequeña, es menor a la del fósforo, y a su vez esta es menor a la del argón. En otras palabras, podríamos decir que la energía de ionización aumenta conforme avanzamos en el periodo. La pregunta es, ¿será cierto que esto ocurra para la tendencia de esta energía de ionización, pero ya con los valores experimentales reportados? Pues vamos a echarle un vistazo, ¿sí? Aquí vamos a presentar no los valores, sino una gráfica que nos va a ayudar a visualizar más rápido esta tendencia, ¿sí? Aquí están las energías de ionización en electrón volts y pues este eje de abscisas no es más que el número atómico, ¿sí? Como vamos aumentando el número atómico, vamos cambiando de elemento, ¿sí? A continuación puse estas sombras de colores que nos ayuden a separar los elementos o estas regiones en periodos. Justamente el primer periodo nada más es hidrógeno y helio y así sucesivamente. De forma general, así en primer vistazo, si yo me fijo en un periodo, por ejemplo el periodo 2 que va del litio al neón, pues la tendencia general se cumple. La energía de ionización va aumentando conforme avanzamos en el periodo. Periodo 3 del sodio al argón también, ¿sí? Que era más o menos lo que veíamos en el ejemplo anterior. En el periodo 4, que ya entran los elementos del bloque D, pero pues en general va en aumento la energía de ionización, ¿sí? Sin embargo, si somos un poco atentos, vamos a observar algunas anomalías, es decir, aquí en el segundo periodo, de este elemento a este, en vez de aumentar la energía de ionización, disminuye, que sería del boro al carbón, me parece. No es cierto, del berilio al boro, del berilio al boro. Hay esta caída en el valor de la energía de ionización. Después aquí tenemos al nitrógeno y aquí sería el oxígeno y hay otra caída en el valor. Estas dos caídas, digamos, o anomalías, también se repiten en el periodo 3, que sería entre el magnesio y el aluminio. El aluminio presenta menor energía de ionización, y entre el fósforo y el azufre, aunque es más somera esta variación, pero también es una disminución al final de cuentas, y es algo que no esperábamos. En el periodo 4 también se llega a ver entre calcio y galio,
entre calcio y galio, y también en esta zona hay una disminución en la energía de ionización. Entonces, en general, pues sí, la energía de ionización aumenta conforme avanzamos en el periodo, pero ¿qué podemos decir o cómo podemos explicar estas anomalías que estamos observando? Bueno, pues vamos al pizarrón para hacer unos esquemas, unos diagramas de energía que nos van a ayudar a analizar estas situaciones y a su vez nos van a ayudar a comprender por qué en estos puntos o en estas zonas que he marcado ahí con elipses y círculos verdes, pues no se cumple la tendencia que uno esperaría. Vamos a tratar entonces de entender qué sucede con estas anomalías, por qué no cumplen la tendencia que uno esperaría al observar la carga nuclear efectiva. Sí, vamos a empezar con la anomalía de la energía de ionización que ocurre al pasar de los elementos de la familia 2A a la 3A, o lo que es lo mismo, del grupo 2 al grupo 3 en la tabla periódica. ¿De acuerdo? Aquí ya dibujé un pequeño diagrama de energía potencial. Lo que estamos representando es una pues, posición más o menos relativa de los orbitales en cada uno de estos casos, ¿sí? En la familia 2A o grupo 2, en donde se encuentran elementos como beridio, magnesio, calcio, ¿sí? La configuración electrónica de estos elementos en su última capa es que el orbital S, 2S, 3S, etcétera, está completamente lleno con un par de electrones apareados, ¿sí? Y en los elementos del grupo 3A o familia 3 o grupo 3, como boro, aluminio y galio, la configuración electrónica nos indica que el orbital S está lleno y además hay un electrón en alguno de los orbitales tipo P. Ahora, ¿cómo podemos representar la energía de ionización en este tipo de diagramas? Bueno, como vimos, es la energía que necesitamos para retirar un electrón del átomo. ¿Cuál es el electrón que va a ser más fácil retirar? Pues el que esté hasta afuera, el que esté más externo, ¿de acuerdo? Entonces, en este diagrama, ¿cómo podemos representar esta energía? Es la energía que necesitamos para llevar un electrón desde donde esté, desde el orbital donde esté, hasta una posición energética, me refiero, en donde ya no haya energía atractiva con el núcleo, en donde la energía potencial, la energía eléctrica de atracción, pues sea cero. Si logramos llevar a este electrón hasta esta posición, ya no va a sentir una atracción notoria hacia el núcleo y básicamente lo podemos sacar de una manera muy sencilla. Es algo muy similar a lo que llegamos a ver cuando hablábamos del efecto fotoeléctrico, de la función trabajo, esa energía necesaria para llevar al electrón a la zona en donde ya no siente atracción más por, en este caso, el núcleo del metal. Es algo muy similar, ¿sí? Entonces, de una manera gráfica, podemos representar aquí la energía de ionización. Para el caso de los elementos de la familia o grupo 2A o 2, ¿cuál es el electrón que vamos a poder retirar? Pues cualquiera que esté en el orbital tipo S. Da lo mismo cuál podamos retirar. Entonces, la energía de ionización es poder darle al átomo en estado gaseoso esta diferencia de energía, ¿sí? Es decir, el electrón tiene que pasar de este orbital S a esta zona donde ya no siente atracción, donde ya prácticamente podemos decir se salió del átomo, lo logramos retirar, ¿sí? Entonces, voy a ponerlo así, esta va a ser la primera energía de ionización para, le voy a poner G igual a 2, en donde G es el grupo o la familia, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de los elementos del grupo 3, hay 3 posibles electrones que pueden ser retirados del átomo. ¿Cuál va a ser el que va a ser retirado?
En este caso debe de ser el electrón que se encuentra en el orbital P. ¿Por qué? Bueno, porque su energía es un poquito mayor a la del orbital NS, ¿sí? Y entonces, ¿sí?, es más fácil retirar a este eh, electrón que se encuentra en el orbital P que a los que están en el orbital S, ¿de acuerdo? Si saliera un electrón del orbital S, vean aquí, voy a hacer un puntear este nivel, ajá, para que noten que efectivamente, dado que aquí la carga nuclear efectiva es un poco mayor, ¿sí?, los electrones o los orbitales descienden un poco en energía, porque los electrones están más atraídos hacia el núcleo, ¿sí? Si el electrón que retiráramos de alguno de estos elementos fuera el S, pues efectivamente la energía de ionización tendría que ser mayor. Sin embargo, aquí como ya empezamos a ocupar orbitales tipo P, el electrón que sale es el electrón que está en el orbital tipo P, y noten que esta energía, aquí voy a poner primera energía de ionización para los elementos del grupo 3, ¿sí?, es un tanto menor, ¿sí?, a la energía de ionización de los electrones del grupo anterior, ¿sí? Esto no, evidentemente no está a una escala real, pero sí ilustra el motivo por el cual estos elementos tienen una energía de ionización menor a la esperada, ¿de acuerdo? Otra explicación, o más bien parte de la explicación es, recuerden que en este caso, cuando estamos en un mismo nivel, mismo número cuántico principal, pero hay diferente geometría, en este caso los dos electrones que están aquí en el orbital S, como están en un orbital tipo S, este orbital es más penetrante, es decir, que va a ejercer un mayor efecto pantalla sobre este electrón en el orbital P. Como este electrón está un poco más apantallado, ¿sí?, por estos dos electrones, ¿qué quiere decir que esté más apantallado? Se siente menos atraído por el núcleo, va a resultar un poco más sencillo, un poco más fácil retirarlo del átomo. ¿En qué se traduce eso? En que se requiere menos energía para ese proceso. Por lo tanto, su energía de ionización es menor a la energía de ionización del grupo anterior, porque del grupo anterior los electrones no salen de un orbital P, sino de un orbital tipo S, ¿sí? Entonces, esta anomalía, en resumen, sucede porque aquí el electrón que es retirado del átomo se encuentra en un orbital de distinta geometría. Y ya vimos en comentarios anteriores que la geometría también va a hacer una diferencia en cuanto al apantallamiento, ¿sí? Entonces, por esto ocurre esta anomalía, porque el electrón aquí es un poquito más fácil de retirar, cuesta menos energía, porque se encuentra más apantallado por los electrones tipo S. Ahora vamos con la anomalía que ocurre cuando pasamos del grupo 5A al 6A o grupo 15 al grupo 16, ¿sí? En este caso, ¿sí?, tenemos en el grupo, en la familia 15, ajá, vamos a ponerle aquí en la familia 5A o grupo 15, tenemos elementos como el nitrógeno, el fósforo y el arsénico. Mientras que en la familia, aquí es 15, 5, perdón, 5A. Mientras que en la familia 6A o 16 tenemos elementos como oxígeno, azufre y selenio. ¿De acuerdo? Bien, en general, ¿cómo es la configuración electrónica de los elementos del grupo 15? Bueno, tienen dos electrones apareados en su orbital tipo S, y en los orbitales tipo P tienen tres electrones. Y respetando la regla de máxima multiplicidad de Hahn, pues sabemos que estos tres electrones van uno en cada orbital, maximizando el spin. ¿De acuerdo? Todos desapareados. Para el caso de la familia 16, tenemos dos electrones apareados en el orbital S,
Y aquí ya van 4 electrones en los orbitales p. A fuerzas me va a quedar un orbital lleno, ¿sí? Un orbital con un par de electrones apareados. Si empezamos el análisis como en la anomalía anterior, pues resulta que en el caso de la familia 15, el electrón que es retirado tiene que salir de un orbital p, que es el orbital de mayor energía, es decir, que es más fácil retirar un electrón. Y para la familia siguiente, que es la familia 16, pues también tiene que salir de un orbital p. Ajá. Esto no explica, digamos, de manera inmediata el por qué la energía de ionización es menor para esta familia. Uno esperaría que la energía fuera mayor, ¿sí? Si hacemos los trazos. Sin embargo, si preguntamos, bueno, aquí en la familia 15, ¿cuál es el electrón que puede ser retirado? Pues cualquiera, no hay realmente algo que los pueda diferenciar entre ellos. Los tres están cada uno en un orbital p, están desapareados, tienen el mismo spin, en fin, no hay manera de decir este es más fácil o el segundo, ¿sí? Sin embargo, en el grupo 16 hay un electrón que sí tenemos o conocemos una característica que lo distingue, ¿sí? Y es justamente este electrón, ajá, que ya se encuentra eh, pues apareado con otro en un orbital, ¿de acuerdo? Entonces, de los 4 electrones que tenemos aquí, el que es uno de los que es más fácil de retirar es justamente uno que se encuentre en este par. ¿Por qué? Porque al haber 2 electrones en el mismo orbital, moviéndose en la misma región, pues son electrones al final de cuentas y tienen carga eléctrica igual. Por lo tanto, van a experimentar entre ellos una repulsión eléctrica, ¿sí? Si hay una repulsión eléctrica, esa repulsión va a favorecer, ¿sí?, que al darle energía al átomo, este electrón pueda retirarse, ¿sí? Entonces, la energía de ionización para los elementos del grupo 16 se ve un tanto disminuida por esta repulsión. Digamos que el electrón que ya está presente apoya la salida de este electrón. Ajá. Y si apoya o favorece ese proceso, la energía necesaria para realizarlo va a ser un poco menos. ¿De acuerdo? Entonces, esta anomalía sucede justamente porque ya hay una repulsión entre 2 electrones que forman un par apareado. Muy bien, entonces una vez que ya pudimos explicar estas anomalías en la energía de ionización, lo único que nos resta hablar sobre estos procesos es que no solamente hay una sola energía, pueden haber varias ionizaciones, ¿sí? Aquí vamos a presentar los procesos consecutivos de ionización. El primero, pues, es justamente los datos que acabamos de analizar. La primera energía de ionización corresponde al proceso cuando un elemento neutro en fase gaseosa pierde un electrón. Sin embargo, este producto, que es el catión formado, puede perder un segundo electrón y formar ahora un catión divalente en fase gaseosa. La energía que se involucra en este proceso va a ser igual a la segunda energía de ionización. Otra vez, ahora este catión divalente puede perder un electrón más para formar al catión trivalente y la energía correspondiente sería la tercera energía de ionización. Y así sucesivamente podemos proponer cuarta, quinta, sexta, etcétera, ¿sí? Hay libros o fuentes que registran inclusive hasta 8 o 10 energías de ionización, que son ya energías muy, muy altas, porque ya no es tan fácil a un elemento que ya ha perdido varios electrones retirarle uno más. Cada vez que queramos retirar un electrón más, pues la energía va a ser mayor, nos va a costar más trabajo. Pasamos a una siguiente propiedad periódica, que es la afinidad electrónica. ¿De acuerdo? Y
La afinidad electrónica es una energía que se involucra en este proceso. Ahora, a un elemento que está en fase gas y atomizado también, tiene que ganar o tenemos que hacer que incorpore un electrón a su estructura atómica. De manera que va a formar un anión, una especie negativa y también en fase gaseosa. ¿Sí? Nuevamente retomamos nuestros ejemplos de sodio, fósforo y argón y la pregunta es cuál de estos elementos será capaz de aceptar con mayor facilidad al electrón. Es decir, cuál de estos elementos va a ser más afín a los electrones. Pues en principio uno esperaría que ese elemento sea el que tiene mayor carga nuclear efectiva en su electrón más externo. ¿Por qué? Porque quiere decir que tiene una mayor fuerza o puede atraer con mayor intensidad a una carga negativa. Entonces uno esperaría que en este caso el argón, si yo pongo un electrón externo, pues el argón fuera el átomo o el elemento más afín, el que fuera más capaz de atraerlo hacia sí y de aceptarlo dentro de su estructura atómica. Quien seguiría sería el fósforo y al final el sodio. Dicho esto, pues podemos proponer también esta hipótesis, que la primera afinidad electrónica del sodio es la menor y es menor a la del fósforo, que a su vez es menor a la del argón, ¿sí? Pero otra vez la pregunta es, ¿será que esto coincida o sea igual para los valores ya experimentales? Vamos a revisar. Y nuevamente vamos a usar una representación gráfica, que es la que les muestro aquí. Es un poquito más borrosa, pero bueno, es una representación gráfica útil. Nuevamente estas sombras de colores para intentar separar en periodos, ¿sí? Y ven que aquí ya la tendencia no es tan clara. Decíamos, o nuestra hipótesis planteaba que al ir aumentando o avanzando en el periodo, la afinidad electrónica aumenta. Vean aquí, por ejemplo, en el periodo 2 empezamos en el litio y pues el siguiente escalón es berilio, pero está bajo. Uno esperaría que el berilio tuviera mayor afinidad, pero no es así. Y el último elemento de este periodo es el neón, y uno esperaría que tuviera la mayor afinidad electrónica y resulta que no, que tiene la menor afinidad. Entonces así la tendencia parece que la afinidad va disminuyendo y que pues es totalmente contrario a nuestra hipótesis. Sin embargo, ya viéndolo con mayor detenimiento, vean, bueno, el litio comienza con una afinidad, digamos, sospechosamente mayor. Pero después de berilio, boro y carbono cumplen la tendencia. Va en aumento. Va en aumento la afinidad. Después hay otra caída en nitrógeno. Pero después nitrógeno, oxígeno y flúor cumplen con la tendencia. Este segundo segmento cumple con la tendencia de que la afinidad vaya en aumento. Y de repente del flúor al neón es la caída más, digamos, que nos asombra, no esperaríamos eso, pero pues es el cambio más abrupto que podemos observar. Entonces, en segmentos, berilio, boro, carbono y nitrógeno, oxígeno, flúor, sí se cumple la tendencia, pero aquí ya tenemos más anomalías, ¿sí? Que son las que intento aquí señalar en elipses en verde. La primera anomalía es al inicio del periodo. Del litio al berilio, pues se esperaría que fuera mayor la afinidad del berilio y no es así, es menor. La segunda anomalía es de carbono a nitrógeno, ¿sí? Que más o menos las diferencias son iguales en estos dos. Y luego la tercera anomalía, que es la más, digamos, escandalosa, es cuando se pasa de flúor a neón, ¿sí? Pasa literalmente del elemento más afín
al menos afín. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a explicar, vamos al pizarrón nuevamente para intentar dar una explicación a estas anomalías que se presentan, pero ahora en la afinidad electrónica. Es el turno de hablar de las anomalías que suceden en la tendencia de la afinidad electrónica. Vamos a empezar primero con aquella que se observa al inicio de los periodos, es decir, al pasar de la familia 1A a la 2A o del grupo 1 al 2. ¿Sí? Aquí ya tenemos igual los esquemas de energía potencial, y para el grupo 1 tenemos elementos como litio, sodio y potasio. Su configuración electrónica al final, o la configuración del último nivel, pues simplemente hay un solo electrón en el orbital S, un electrón desapareado. En cambio, para los elementos como berilio, magnesio y calcio, que son del grupo 2 o familia 2A, ya comentamos que su configuración electrónica de la capa más externa o capa de valencia consiste en dos electrones en el último orbital S. ¿De acuerdo? Ahora, la afinidad electrónica es una energía involucrada cuando un elemento acepta un electrón externo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo un elemento va a ser más afín? ¿Sí? Afinidad quiere decir que le gusta, ¿sí? Que un elemento tenga mucha o alta afinidad electrónica quiere decir que tiene facilidad de aceptar un electrón. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ¿quién de los dos tendría en principio mayor afinidad? Es decir, que estuviera más, fuera más probable que aceptara este electrón externo. ¿Sí? Si lo vemos, por ejemplo, en la familia 1, el electrón que tendrían que recibir cada uno de estos elementos tendrían obligatoriamente que alojarlo en el orbital S. ¿Por qué? Pues porque es el orbital que tiene todavía un lugar vacante, por así decirlo, para un electrón, y es el que tiene menor energía, ¿sí? Entonces, digamos que esta es su preferencia. Si nos fijamos en el caso de la familia 2, el nivel o el orbital NS, la energía de este orbital es inferior, es decir, el electrón preferiría entrar en este orbital dado que es de un poquito menor energía. Sin embargo, aquí tenemos la situación de que el orbital ya está ocupado y por lo tanto pues no puedo poner un tercer electrón allí. Estaríamos en contra del principio de exclusión de Pauli. Entonces, si llegaron a aceptar estos elementos un electrón, ¿dónde lo tienen que colocar? Forzosamente en el orbital P. Ajá, en un orbital P. Sin embargo, pues este orbital ya es de mayor energía, ¿sí? Este electrón que entra como externo sentiría un efecto pantalla mayor, ¿sí? Por estos dos electrones tipo S, y entonces no sería muy fácil que estos elementos por esta situación aceptaran un electrón adicional, ¿sí? Entonces, de nueva cuenta, ¿sí? El cambio de geometría, el cambio de orbitales, está provocando esta anomalía. Uno esperaría que estos elementos aceptaran con mayor facilidad al electrón, pero dado que lo reciben en un orbital de mayor energía que el grupo anterior, el proceso ya se ve menos, digamos, favorecido, menos favorecido. ¿De acuerdo? Voy a aprovechar para explicar también la anomalía del grupo 18, porque es muy similar a lo que estamos trabajando. Para el grupo 18 tenemos la siguiente configuración, es decir, todos los orbitales, todo el nivel, pues ya está lleno, los dos electrones en el orbital S, y hay 6 electrones en los orbitales tipo P, ¿sí?
Si lo notan, vean que los niveles S y P respecto a los anteriores pues están todavía a una energía mucho menor. Ajá. Entonces, un electrón que entra a un átomo, pues preferiría, nada más fijándonos en el nivel de energía, preferiría entrar en alguno de estos orbitales, porque son de menor energía. Va a estar más atraído hacia el núcleo. Pero igual que acá, que teníamos lleno el orbital S, para la familia 18, donde están neón, argón, criptón, gases nobles, tenemos todos los orbitales llenos, los S y los P. Entonces, si este elemento o alguno de estos elementos logra recibir un electrón, pues ya no lo puede recibir o alojar en alguno de estos orbitales. Necesita recibirlo en el siguiente orbital que esté desocupado y que sea de menor energía. ¿Cuál es ese orbital? En un orbital n más 1. Es decir, aquí no estamos cambiando la geometría, sino estamos cambiando ya el número cuántico principal y el electrón tendría que alojarse en este orbital. Noten que aquí el cambio de energía es mucho más drástico, mucho más marcado, porque ya estamos cambiando de valor del número cuántico principal. Por ejemplo, para el neón n es igual a 2, ¿sí? El neón tiene lleno el orbital 2s y 2p, los tres orbitales 2p. Si recibiera un electrón, lo tendría que recibir hasta el 3s, pero ese orbital ya queda mucho más externo, ¿sí? Es decir, el electrón ya quedaría muy retirado del núcleo, además sentiría un fuerte apantallamiento por todos los electrones que están más internos, y entonces sería muy difícil que el átomo o la especie eh, pudiera mantener a ese electrón dentro del átomo, dentro del anión que forma. ¿De acuerdo? Entonces, por eso los gases nobles tienen la menor afinidad electrónica, porque para poder recibir ese electrón adicional tendrían que estabilizar, por decirlo de alguna manera, un electrón que ya queda muy lejos del núcleo. ¿Sí? Si queda muy lejos del núcleo, quiere decir que cuesta mucho trabajo atraerlo, ya queda muy retirado, sufre un efecto pantalla importante, por lo tanto la carga nuclear efectiva sobre este electrón sería todavía menor, y entonces eso dificulta mucho la formación del anión. ¿Eso en qué se ve traducido? En que la afinidad electrónica para los elementos de la familia 18 es la menor que se registra en cada periodo. Lo pueden revisar nuevamente en la presentación. Vean que en todos los periodos siempre los gases nobles tienen la menor afinidad electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, en un caso la tendencia se rompe porque se cambia de geometría, ¿sí? Ahí la disminución de la afinidad no es tan dramática, y en el último caso, que es en la familia 18, es porque se cambia del número cuántico principal o de nivel, y estos cambios ya afectan de manera importante la energía. Por lo tanto, el cambio, la ruptura en la tendencia de la afinidad electrónica se ve tan drástico, porque aquí ya estaríamos cambiando del número cuántico principal. La siguiente anomalía es la que se presenta al pasar del grupo 4A al 5A, o del grupo 14 al 15. ¿Sí? Vamos a revisar rápidamente las configuraciones de la capa de valencia. Para la familia 14 tenemos el orbital NS lleno y dos electrones desapareados en los orbitales tipo P. Para la familia 15 es simplemente la misma configuración, simplemente con un electrón adicional, ¿sí? Tenemos aquí un nivel, una capa semillena, ¿no? Ok. Aquí no podemos explicar la anomalía por un cambio de orbital, ya sea de geometría o de número cuántico principal. ¿Por qué? Porque el electrón que ingrese a este átomo pues va a ser alojado en un orbital tipo P. Y en este caso
igual va a ser recibido en un orbital tipo P. ¿Por qué? Porque en ambos casos todavía hay lugar o vacantes para recibir electrones. Entonces, ¿por qué los elementos de la familia 15, como nitrógeno, fósforo y arsénico, exhiben una afinidad electrónica menor, siendo que uno espera que fuera al contrario, que fueran más afines? ¿Sí? La razón es la siguiente. Para los elementos de la familia 14, el electrón que ingresa lo van a alojar en un orbital P, pero en el orbital P que tienen vacío, ¿sí? Para cumplir o siguiendo la regla de máxima multiplicidad de Hunt. Entonces, lo reciben en ese orbital y no hay mayor problema. ¿De acuerdo? Sin embargo, para los elementos de la familia 15, ya hay un electrón en cada uno de los tres orbitales P. Entonces, si aceptan un electrón más, no hay de otra. Ese electrón tiene que formar un parapareado a fuerzas, porque en todos los orbitales tipo P ya hay un electrón. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que el electrón que va a ingresar en este átomo va a entrar en el primer orbital tipo P. Sin embargo, al estar ya presente un electrón en el elemento, ¿sí? Nuevamente va a ejercer una fuerza de repulsión para este nuevo electrón que está ingresando, ¿sí? Esa fuerza de repulsión va a dificultar su entrada. Digamos que este electrón no quiere que entre el segundo electrón, el electrón del exterior, y lo manifiesta o se manifiesta por esa repulsión eléctrica. Entonces, como hay esa repulsión eléctrica, el proceso de esa ganancia electrónica no se ve tan favorecido y de hecho se ve en un efecto disminuido. El elemento ya no es tan afín al electrón, ya no es proclive a recibir ese electrón, dado que hay interacciones repulsivas que no facilitan esa nueva admisión del electrón, ¿sí? Nuevamente la formación de este parapareado y la repulsión que hay involucrada allí es la culpable de que esta tendencia cambie, ¿sí? El elemento o los elementos del grupo 15 son menos afines debido a la repulsión que va a presentar el electrón que ingresa con alguno de los electrones que ya se encuentran en los orbitales tipo P. Muy bien, pues al igual que en la energía de ionización, podemos proponer procesos consecutivos de ganancia electrónica. El primero, pues ya lo hemos estudiado y analizado, que es la primera afinidad electrónica, cuando un electrón, perdón, un elemento en estado gaseoso y atomizado gana un electrón y forma un anión monovalente. Este anión puede ganar o aceptar otro electrón en fase gas y formar el anión divalente. Para este proceso, la energía correspondería a la segunda afinidad electrónica. Y así sucesivamente, ¿sí? Este sería el tercer proceso de afinidad electrónica o de ganancia electrónica, cuando el anión divalente acepta el tercer electrón y finalmente en esta diapositiva, pues este eh, anión trivalente acepta un cuarto electrón y forma el anión tetravalente y corresponde a la cuarta afinidad electrónica. Ya para ir concluyendo, pues vamos a presentar la cuarta propiedad periódica, que es la electronegatividad. En cuanto a la definición, la más socorrida o la más difundida o famosa es la que se describe o la que describió Linus Pauling, y más o menos se puede presentar así. La electronegatividad es aquella capacidad de un átomo para atraer hacia sí mismo densidad electrónica o electrones cuando se encuentra enlazado a otro. Esto es muy importante de señalar, cuando se encuentra enlazado a otro. Si estuviera el átomo solito, si estuviera el átomo libre, por así decirlo, o aislado, esta capacidad de atraer electrones pues no sería más que la afinidad electrónica,
o al menos estaría descrita por la afinidad electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, la electronegatividad va a tener un significado muy importante, una aplicación muy importante para el caso donde se forma ya un enlace o una unión química entre dos átomos, entre dos elementos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que debe de quedar claro, la definición. Eso es lo que por ahora debe de quedarles muy claro y que lo entiendan, ¿sí? En cuanto a la forma de determinar los valores de electronegatividad y las escalas que podemos tener, pues hubo muchas propuestas. No las voy a discutir ahora, creo que sale un poco del objetivo de esta presentación. De hecho, este tema se retoma en la Química Inorgánica 1 de la facultad y allá se aborda un poquito más y se analizan un poquito más estas propuestas que por ahora me voy a limitar simplemente a mencionar, ¿sí? La primera es la de Pauling, la escala más famosa, la más usada y a la que vamos a hacer referencia ahora. Los valores son un tanto arbitrarios, es decir, él le asigna un valor de electronegatividad a un elemento y más bien lo que él calcula son diferencias de electronegatividad. Él no calcula directamente la electronegatividad, él calcula solamente las diferencias y ya, digamos, teniendo un valor de inicio o de partida arbitrario para un elemento, simplemente va restando o sumando las diferencias de electronegatividad para obtener los valores de los demás elementos, ¿sí? Estas diferencias se calculan a partir de una energía que se llama energía de resonancia iónica. Si quieren saber más sobre esta energía de resonancia iónica, revisen el libro de Química Inorgánica, Estructura y Reactividad, me parece, de James Hughey. Y en este libro explica de una manera, pienso yo, clara y sencilla a lo que se refiere esta energía de resonancia iónica. Otra definición, bueno, más bien, más que definición, otra manera de estimar la electronegatividad fue la propuesta por Mulliken y Hafe. Ellos obtienen los valores a partir de energías de ionización y afinidad electrónica, es decir, ellos proponen que la electronegatividad es, digamos, como un conjunto o una estimación que se puede hacer a partir de estas otras dos propiedades. Las integran en un cálculo y pueden obtener valores de electronegatividad. Otra propuesta es la hecha por Arrett y Rochow, donde aquí modelan a la electronegatividad como una fuerza. Una fuerza de atracción entre el núcleo de un átomo y un electrón externo. Lo interesante aquí es para modelar esta fuerza, como son cuestiones electrostáticas, necesitan valores de carga eléctrica, y la carga que usan la obtienen usando o calculando cargas nucleares efectivas, calculadas así como lo revisamos en la clase correspondiente con las reglas de Slater, ¿no? Entonces vean que las reglas de Slater tienen también esta aplicación. Otra propuesta es la de Sanderson, que está basada en la densidad electrónica relativa, que es un método un poquito, o más bien no aceptado en lo general. No muchos científicos usan este método, pero este científico Sanderson pudo aplicar esta definición de electronegatividad y explicar varios fenómenos, varios experimentos también, varios fenómenos. Y también está la definición o la propuesta de Allen, y allí lo que hace es calcular las energías de los electrones de valencia, o sea, de la capa más externa, en un átomo libre, ¿sí? Es un poquito más complicado porque hay cálculos de energías, pero también es una propuesta bastante válida. Entonces vean que hay pues muchas formas propuestas, no hay
de manera determinante una que sea la correcta, sino todas buscan aproximarse a dar una buena descripción, pero ya numérica, de la electronegatividad. ¿De acuerdo? Nosotros pues vamos a trabajar con Pauling, que es la escala más usada, la más famosa, pero no es la única. Existen estas y quizás más, ¿sí? Y que pueden ser aplicadas para cierto tipo de problemas en específico. ¿De acuerdo? Bien, pensando en la carga nuclear efectiva, la electronegatividad, que es muy similar, digamos, a la afinidad electrónica, pero ya cuando se está formando un enlace, pues pensaríamos que al acercar otro átomo con su electrón o con su densidad electrónica, pues aquel átomo que en principio tenga mayor carga nuclear efectiva va a ser el que sea más capaz de atraer esa densidad electrónica hacia sí, como pasaba con la afinidad electrónica. Entonces podemos proponer esta hipótesis, ¿sí? Que la electronegatividad del sodio es la más pequeña que la del fósforo y a su vez más pequeña que la del argón. Esto quiere decir que la hipótesis es, a medida que se avanza en el periodo, la electronegatividad aumenta. Aquí hago notar que representamos la electronegatividad con esta letra griega llamada Ji o Chi. Vamos a ver si es cierto o no. ¿De acuerdo? Y entonces vamos con las electronegatividades de Pauling en una escala. ¿Sí? Y aquí tenemos los valores, otra vez los periodos. Y vean que, por ejemplo, en el primer periodo empezamos en el litio y va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento hasta el flúor. ¿Sí? Y de repente cae hasta el neón, que dice que aquí es 0. ¿Sí? En el segundo periodo va en aumento hasta el cloro y cae en el argón. En el cuarto periodo va en aumento, aquí están los metales de transición, pero si nos fijamos en el bloque S y P, pues no hay anomalías, salvo estas anomalías que son los gases nobles, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice aquí que la electronegatividad es 0? Bueno, aquí es 0 no porque valga 0 la electronegatividad, sino porque no, al menos para helio, neón y argón, no hay forma de estimarla. Recuerden que aquí para Pauling la electronegatividad implica la formación de un enlace o una unión y hasta ahora para helio, neón y argón pues no se conocen compuestos en los cuales se pueda hacer esta determinación. Para criptón y xenón sí se conocen compuestos ya y se podría hacer el análisis y el cálculo de electronegatividad, pero quizás los datos no son disponibles o simplemente no quisieron incluirlos acá, ¿de acuerdo? Pero en general pues la tendencia cumple y sigue lo que hemos estado, eh, digamos, planteando desde la hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces la electronegatividad sigue con la tendencia. Muy bien. Ok, pues hasta aquí dejamos este tema. Es un tema, como les decía, ya quizás habían revisado, pero ahora ya lo integramos con un tema anterior, que son la carga nuclear efectiva. Además ya revisamos las anomalías. De ahora en adelante no solamente deben de saber cuáles son las tendencias generales, sino también saber explicar el por qué ocurren las anomalías en la energía de ionización y en la afinidad electrónica. Espero que el video haya sido claro y que les sea de utilidad. Les agradezco por verlo, por compartirlo para quien lo necesite y pues quedo a sus órdenes al pendiente de cualquier comentario, duda, aclaración al respecto de lo tratado aquí. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.